Bueno, entonces vamos a empezar el capítulo de capacitancia. Solamente vamos a ver la parte de capacitancia del capítulo 25 por cualquier cosa. No entra la parte de materiales dieléctricos ni de dipolo. Entonces, las secciones que sí entran son la 25.1 hasta, perdón, la 25.4 me parece. Ujú. 5.4 y 25.5 se queda por fuera. Sí. La 25.5 en adelante no entra. Ok, entonces, el capítulo de hoy es de hecho relativamente sencillo. Lo vamos a terminar muy rápido. Entonces, vamos a ver qué es exactamente un capacitor. Capacitor es un dispositivo eléctrico muy sencillo. Este está formado por dos conductores separados a una distancia determinada, puede ser variable o no. Entonces, un capacitor es un dispositivo Ok, es un dispositivo que tiene dos conductores, puede ser separados por vacío, aire o un material aislante. El aire es un material aislante, pero por cualquier cosa, los únicos que nos interesan en realidad son estos dos primeros. El último no nos va a interesar mucho porque no vamos a llegar a ver esa parte del capítulo. Y se le define su capacitancia. Bueno, entonces, perdón, antes de continuar, vamos a ver qué hace este dispositivo. Cuando se someten los conductores a una diferencia de potencial, ellos comienzan a acumular carga. Miren, para borrar acá. Entonces comienzan a acumular carga eléctrica en los conductores, una positiva y otra negativa.
Entonces, tenemos dos conductores. Los separamos por aire, lo podemos separar por vacío o lo podemos separar por un material aislante. Cualquiera da lo mismo. Lo que pasa es de que el aislante va a permitir aumentar esa propiedad que está al final. Entonces, tenemos esos dos conductores. Están descargados originalmente. Lo que vamos a hacer es que les ponemos una batería a la par. O un otro dispositivo. Cualquier cosa que le genere una diferencia potencial entre sus placas. O entre diferentes conductores. Entre cada uno de esos conductores, el capacitor va a empezar a llenarse de cargas. Una parte va a estar con una diferencia de carga, con una carga positiva y la otra con carga negativa. Y esa cantidad de carga acumulada va a depender de una propiedad llamada capacitancia. Esta capacitancia tiene una fórmula, de hecho, bastante sencilla. La capacitancia va a ser igual a la carga de un conductor entre la diferencia potencial a la que están sometidas. Técnicamente, esto tengan mucho cuidado, no viene en el libro, pero esto es una cantidad positiva. Y las cargas, digamos, si seleccionan la parte negativa y no se dieron cuenta, o seleccionaron la diferencia potencial al revés, hay que tenerle un poquito de cuidado. Para ello, con un valor absoluto, uno se ahorra muchísimos problemas con respecto a esa escogencia de signos, en especial para este. Entonces, esta capacitancia C es la carga de un solo conductor y este otro de acá es la diferencia potencial entre conductores. Las unidades de la capacitancia son bastante sencillas, se le conoce como farad. Entonces, el farad, vean que es bastante sencillo, es un coulomb sobre volt. Esa es la unidad de lo que se conoce como el farad o el faradio. La mayoría de conductores o de capacitores van a estar hechos de placas paralelas. O sea, el dispositivo físico como tal están hechos de esto. Estos capacitores se encuentran en todo lado. Se encuentran en televisores, computadores, celulares, máquinas gigantes. Algunas casas los ponen para ahorrar electricidad. En las empresas están obligados a poner bancos de capacitores para ahorrar electricidad. En fin, hay un montón de lugares donde tienen aplicaciones. Aparecen por todo lado. Tienen muchísimas aplicaciones. Nosotros apenas vamos a ver una pequeña parte de todo lo que puede hacer un capacitor. Nos interesa más estudiar cómo calcular esa capacitancia. ¿Por qué? Porque los capacitores, hasta ahora yo les dije que es dos conductores separados por aire, vacío o un dieléctrico. El dieléctrico no nos va a interesar. Al final de cuentas va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esa parte por ahora no me va a interesar. Entonces tenemos el farad, que va a ser nuestra unidad para determinar la capacitancia. Entonces vamos a ver el capacitor más sencillo, el capacitor de placas paralelas. Prácticamente esa es la única fórmula independiente que vamos a tener a partir de ahora. A partir de ahora, de verdad, esta es la única fórmula que vamos a tener independiente. Vamos a tener más que pueden usar, pero esa es la única independiente. El resto, ya ustedes
nada más con un poquito de entrenamiento pueden sacar el resto de fórmulas. Entonces, el capacitor más sencillo, que va a ser el de placas paralelas, va a consistir en lo siguiente: dos placas metálicas conductoras, y aquí hay vacío. Puede ser aire. El vacío y el aire se comportan muy parecido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar estas dos placas y les vamos a pegar un cable a cada una de ellas. El cable va a una batería. Ahorita ponemos un símbolo mejor para la batería. Entonces, la batería siempre se compone de una parte positiva y una parte negativa. ¿Esto qué nos va a generar? La batería siempre genera una cantidad de potencial delta V constante. Ahorita hablamos un poquito más de la batería. Entonces, las baterías siempre producen diferencias de potencial constante. Los cables, vamos a suponer que son cables perfectos, por lo tanto, lo que ellos van a generar es una diferencia de potencial. Esta parte va a estar en la parte del potencial positivo y esta en la parte de potencial negativo. El mismo potencial de la batería. ¿Eso en qué se traduce? En un campo eléctrico. Recordemos que una diferencia de potencial produce un campo eléctrico. Pongámoslo como con color gris. Ese campo eléctrico sale del positivo y termina en el negativo. Va a ir dirigida en esa sección. Por ende, esta parte es la que va a acumular carga positiva y esta es la que va a acumular carga negativa. El campo eléctrico entre dos placas siempre va a ser uniforme. En la parte de afuera se dobla un poquito, pero es muy, muy poquito. Entonces, ese campo eléctrico va a ser bastante uniforme. No nos interesa lo que está por fuera de las placas, nos interesa lo que está dentro de las placas. De hecho, aunque las placas sean pequeñitas, se pueden considerar casi infinitas para efectos del cálculo. Entonces es muy fácil calcular el campo eléctrico entre placas. Recordamos que el campo eléctrico de una placa infinita, o sea, el campo eléctrico de un plano, era igual a más menos sigma, que era la densidad de carga, entre 2 epsilon 0. ¿De acuerdo? Si tenemos dos planos, lo único que hay que hacer es sumarlos. Un plano va a estar con más sigma y el otro plano va a estar con menos sigma. Entonces, el campo eléctrico dentro del capacitor de placas paralelas va a ser así. El campo eléctrico de la parte más sigma más el campo eléctrico de la parte menos sigma, pero puesto de manera especial, en forma de vector. Entonces recordemos que aquí llevaba un vector. El vector le voy a poner un vector n, que quiere decir vector normal al plano.
Esta parte todavía no es tan necesaria, pero ya veremos por qué es que queremos este campo eléctrico de esta manera. Volvemos a hacer el dibujo. Solo la parte que me interesa. Esta era la parte que era positiva más Q, esta era la que era negativa menos Q. Por lo tanto, este tiene más sigma y este tiene menos sigma de densidad de carga. Por ahora vamos a decir que están separados a una distancia de. Sabemos de que el campo eléctrico de este lado es uniforme. Solo el de esta placa. Es el campo eléctrico dado por la placa más sigma. Este otro es el campo eléctrico dado por la placa menos sigma. ¿Por qué yo sé que es así? Bueno, porque ya lo habíamos sacado en la clase pasada. Cuando la diferencia, cuando la carga era negativa, el campo eléctrico es entrante. Cuando la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. No nos interesa realmente lo que esté por fuera, lo que nos interesa es lo que esté por dentro. Entonces, estos dos se suman vectorialmente. Básicamente están yendo a la misma dirección y tienen, entre comillas, la misma magnitud. Entonces, es muy sencillo sacar esto. El campo eléctrico total entre las placas o entre el capacitor es lo siguiente. 2 veces el campo eléctrico de una sola placa o el plano. Esto 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma entre epsilon 0. Bueno, ¿para qué sacamos el campo eléctrico? Bueno, porque es una manera muy sencilla de calcular el potencial. Recordábamos que la diferencia potencial es igual a menos la integral desde un punto inicial hasta un punto final del campo eléctrico, producto punto, diferencial de longitud. Vemos que el campo eléctrico está yendo en una dirección. Al final de cuentas, el campo eléctrico total se ve de esta manera. Sabemos de que este es el punto de mayor potencial y este es el punto de menor potencial. O sea, este lado tiene más potencial que este lado. Podemos poner nuestro punto inicial acá y nuestro punto final acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es nada más como aplicaciones de los capítulos anteriores. Profe, Sí. es que, o sea, no entiendo por qué si el positivo tiene más potencial, ¿por qué sería el final? Ah, ya lo veremos. ¿Qué nos interesa? Esto va a ser el potencial más grande. Uno en realidad lo puede escoger como quiera. Esto uno lo puede ver como el potencial más grande menos el potencial más pequeñito para que esto sea positivo. ¿De acuerdo? Si yo estoy diciendo que la batería me proporciona una diferencia potencial, por ejemplo, usted va y compra una batería Panasonic. La batería dice 9 volts. Esos 9 volts, ¿cómo funcionan? Bueno, es una diferencia potencial de 9 volts. En la parte de la pelotita de arriba va a tener el mayor potencial que tal vez no lo conozcamos y en la parte de abajo el menor potencial que tal vez no lo conozcamos. Pero cuando restamos esos dos potenciales, el de la pelotita y el de la parte plana, el de la pelotita primero menos el de la parte plana, yo sé que eso me va a dar 9 volts. ¿De acuerdo? Acuérdense lo que yo le dije. Lo que nos interesa principalmente es diferencias de potencial. El potencial puro en un solo punto está mal definido técnicamente. No nos interesa. Lo que nos interesa es el potencial en un único punto. Podemos decir,
muchas veces que el potencial de la parte negativa es 0, mientras que el potencial de la pelotita de arriba ese es el 9 volts. Entonces queda 9 menos 0. Pero simplemente porque estoy escogiendo mi referencia en la parte negativa. Simplemente por eso. Pongo la referencia. A partir de ahí es donde yo voy a medir. A veces se puede, funciona muy bien en el 98% de los casos. Uno que otro caso donde no va a funcionar tan bien por un hecho es cuando hay más de una batería. Entonces, cuando hay más de una batería, hay que hacer ahí un pequeño arreglo cuando uno quiere poner una referencia en algún punto, pero el arreglo tampoco es la gran cosa. El arreglo es de hecho bastante intuitivo. Luego veremos eso en el siguiente capítulo. Por ahora nos va a interesar simplemente que este es el positivo, este es el negativo, por lo tanto este es mi punto inicial y este es mi punto final. ¿Para qué? Para que este sea el V final y este es el V inicial y así me quede positivo. V final menos V inicial es la diferencia potencial de la misma batería que va a pasarse al capacitor. Bueno, estábamos acá. A final de cuentas, esto es exactamente lo mismo que ponerle estos dos amigos de acá. Sigma entre epsilon 0. Menos la integral de la parte inicial a la parte final. Como E y DL van en la misma dirección, de hecho puedo poner mi marco de referencia en esta dirección para que empiece. Denme un segundo. Ay, perdón. Esto no era lo que quería hacer. Ahí está. Ese es mi marco de referencia. Lo voy a poner en el punto inicial. Como yo voy a salir del punto inicial y hasta mi punto final, que va a estar acá, F, vemos que el campo eléctrico tiene un producto punto con el diferencial de longitud. ¿Eso qué quiere decir? Sale otro signo menos acá. Menos, solo magnitud del campo eléctrico, diferencial de, llamémosle esa la dirección Z. Puede uno llamarle la dirección que quiera. Digamos que el Z está ahí. Se cancela y se cancela. Por eso es que escogí el punto final de esa manera, para que el potencial me quedara positivo. A final de cuentas, este campo eléctrico sale fuera de esa integral. Esto va desde 0 hasta D, porque yo había dicho que D era la medida que hay de separación entre ellos dos. E de Z. Al final esto se traduce E por D. Y esto al final se traduce que esto era sigma por D entre epsilon 0. ¿De acuerdo? Como estas son placas finitas, en realidad los capacitores, cuando son placas bastante uniformes, y en este caso planas, sigma es simplemente uniforme. Esto va a ser la carga Q entre el área del capacitor, el área de la placa. De momento solo estoy, aunque estoy dibujándolas como placas rectangulares o cuadradas, en realidad esto vale para cualquier placa, así que lo voy a dejar en forma de A. Si son placas circulares paralelas, ustedes ponen el área de un círculo. Si son placas cuadradas, ponen el área de un cuadrado. Si son rectangulares, el área de un rectángulo. Si son pentagonales, el área de un pentágono. Dependiendo de la figura que tengan, siempre y cuando sean paralelas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué haría? Q por D entre A por epsilon 0. Y ahora lo ven, el potencial depende de la carga. Es la parte más importante acá, es la técnica que vamos a usar siempre. El potencial depende de la carga. Eso es todo lo que ustedes ocupan saber.
a final de cuentas, aunque era un potencial de la batería, cuando es exactamente el mismo de la batería en este momento, pero en el momento en que se pasa el capacitor, la carga y el potencial no son independientes entre sí. Va a haber una relación entre una y otra. Ay, perdón, aquí yo le puse una tontera. Entonces, aunque sea el de la batería, la carga, ay sí, la carga del capacitor y el potencial del capacitor no son independientes. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aunque ya tengamos ese potencial, lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, que va a ser Q entre delta V, le quito el valor absoluto porque aquí escogí el Q que fuera el positivo. Nada más hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven que les queda negativo, nada más le ponen ahí un valor absoluto al puro inicio y luego le ponen valor absoluto al puro en todas las fórmulas que ocupen la capacitancia y al puro final queda todo positivo. Con eso se arreglan muchísimos problemas. Entonces esto queda Q entre delta V y el delta V es QD entre A epsilon 0. Perdón, es que esto a veces le agarra. Se cancela la carga y esto queda epsilon 0 A entre D. Esta fórmula que ustedes siguen acá es la primera fórmula de un capacitor real, uno de placas paralelas, separadas por aire o por vacío. En realidad es la misma cosa. Con esta fórmula y el procedimiento que acabamos de seguir es el mismo para cualquier otro capacitor que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Noten lo siguiente. La capacitancia, el puro final, no dependía ni de la carga ni del potencial. Es independiente. Lo más importante acá es de que solo depende del área del capacitor y de la distancia de separación entre placas. Entonces, la capacitancia solo depende de la geometría de los conductores. Profe, ¿Sí? ¿y sería del área de la placa positiva? Es la misma de la negativa. Por eso es que se llaman paralelas. Es la misma cosa. Ah, ok, o sea, tienen que ser placas iguales, no puede ser, digamos, una cuadrada y una redonda. Ay, esa clase de cosas es cuando uno se quiere cortar las venas. No, no va a entrar algo tan difícil cuando es una placa cuadrada y una redonda. Sí van a entrar cuando las geometrías son particularmente
especiales, pero son tan especiales que uno las puede calcular fácilmente. Ok. En ese caso es el área de la placa en la que está analizando. Lo único que ocupa saber es cómo es el potencial y cómo es la carga y o dicho de otro mejor modo, dado la carga, saber cómo es el potencial o dado el potencial, saber cómo es la carga. Al final se cancela lo que es una de esas dos y solo va a quedar características de la geometría. Cuando tienen formas irregulares como esas que se dice, hay que tener mucho cuidado. Uno lo que hace es que sigue un procedimiento parecido, pero hay que analizar muy bien el potencial. En ese caso, no sería tan sencillo. Creo que eso solo por computadora se podría hacer para simular cómo sería un capacitor de esa manera. Pero hay formas de capacitores, hay montones. Basta con saber cómo es el potencial. Por ejemplo, puede usted hacer dos conductores que no sean realmente paralelos. Uno que sea de esta manera y otro que sea de esta manera. Para hacerlo más sencillo, vamos a decir que van a llegar al mismo punto, porque eso de que una sea como una estrella y otro que sea como un círculo va a ser muy difícil. En este caso, lo único que uno ocupa saber es cómo va a ser el potencial en esta región. Para ello, calculamos el campo eléctrico en esa región y determinan eso. Pero un capacitor así todavía ni siquiera va a salir acá porque es bastante más complicado. En realidad no es tan complicado porque ya tenemos el campo eléctrico. Un campo eléctrico es de esta manera y el otro es de esta manera. Digamos que esta fuera la positiva y esta fuera la negativa. Se suma vectorialmente y luego se hace un diferencial de longitud apropiado para esta cosa. Pero algo así tan difícil yo creo que no va a entrar porque no los he visto. Sí van a entrar los que tienen geometrías especiales. Por ejemplo, el capacitor esférico, ese puede entrar. El capacitor cilíndrico, ese puede entrar. Siempre separados por vacío o por aire. Si viene algo así como un capacitor con dieléctrico, no va a entrar del todo en el quiz. Si les entrara, nada más me reclaman la pregunta porque esa pregunta fue un descuido de alguien que se le ocurrió meterla. Eso no está entre los temas. Vamos a dejar por ahora lo que es el capacitor esférico y el cilíndrico de lado, porque quiero terminar esto y esos pueden venir muy bien como ejemplos. De hecho, en otros libros se hacen como ejercicios para que lo hagan los estudiantes. Y quiero terminar el capítulo hoy. Entonces, eso los veré como ejemplos la otra clase. Falta el capacitor esférico y el cilíndrico. Tengo que acordarme. Ok. Lo que nos interesa ahora es hacer circuitos con capacitores. Entonces vamos a hacer, a ver, bastantes de estos. Muy bien. El capacitor muchas veces se denota por el siguiente símbolo. Ese es el símbolo del capacitor. Hay algunos libros que le ponen una flecha, perdón, una parte curviada acá para evitar que se confunda con la batería. Esa es la cuestión a gusto del libro que estén leyendo en el momento. Cualquiera de estos dos representa un capacitor determinado en un circuito. O sea, esto lo estamos pensando para circuitos. Vamos con la batería.
La batería se caracteriza por lo siguiente. Siempre da una diferencia de potencial constante. Ay, entre sus placas no, entre sus terminales. Algunos libros usan bornes como palabra para el terminal. Entonces, la batería se denota por este símbolo. Yo prefiero 1000 veces este símbolo. Aquí se dice que esta es la parte potencial positivo o la parte mayor potencial. Y esta es la parte menor potencial. ¿De acuerdo? Vamos con los cables. Los cables de conexión se denotan por esto. Ajá. Perdón, me da un chancecito para copiar la batería rápidamente, nada más el símbolo. Ah, claro, Gracias. claro. Ah, bueno, hay otros libros que usan este símbolo. Se me había olvidado. Aquí viene, de hecho. Pero ese símbolo a mí no me gusta para nada. Porque se confunde con el del capacitor, en especial en un examen. Gracias, profe. Este es el otro símbolo de la batería. Tratemos de evitarlo. Si usted la tiene que usar, porque muchas preguntas van a venir con este símbolo, ya lo usan. Pero este símbolo yo prefiero no usarlo por una razón. Es tan parecido al del capacitor que muchas veces para evitar que se confunda se le pone aquí un más y un menos. Puede venir con el más y el menos o puede venir sin nada, pero se confunde mucho con el del capacitor. Tratemos de evitar este símbolo si fuera un desarrollo. En el futuro, traten de evitar este símbolo. Usen el símbolo que yo escribí en verde. Cualquiera de las dos representa una batería. Técnicamente, este símbolo también representa cualquier fuente de potencial que sea constante. La batería exactamente cómo funciona, lo hace por medio de reacciones químicas. Son dos metales sumergidos en ácido y son metales especiales. Uno va a donar protones, uno va a donar electrones y el otro va a absorber electrones cuando hace la reacción química en el ácido. Para ello, consulten un libro de química mejor, pero sepan que la reacción química, el puro final, lo que va a obligar es que haya una diferencia potencial constante. Eso es lo que más me interesa. La batería más antigua que se conoce son las baterías de Bagdad, baterías hechas de arcilla en las que se les ponía conductores de cobre y de otro metal que no me acuerdo cuál era. Y se sumergían esos conductores en zumo de limón, en zumos de cítricos de la zona o en vino incluso. Eso generaba apenas un pequeño potencial. Nadie sabe actualmente para qué era que usaban esas baterías, pero eran baterías enormes que apenas si proveían unos volts. En realidad eran baterías muy ineficientes, pero eran baterías al fin de cuentas. Probablemente los usaban en algún ritual, no se sabe exactamente en qué, pero es muy curioso que la gente del Medio Oriente en la antigüedad conociera el uso de esas baterías. Bueno, vamos a ver. Toca el cable. El cable de conexión es simplemente esto.
Ese es el símbolo que usan. Entre comillas es conductores perfectos. En realidad no necesariamente el circuito está hecho de esa manera, pero es entre comillas un conductor perfecto. Lo único que sirve es la diferencia potencial entre una terminal y la otra del cable es cero. O sea, el potencial en el cable es constante. Pongámoslo así, la diferencia potencial hay cero, es constante, cero. En otras palabras, el potencial del cable es constante. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve para conectar partes del dispositivo. Por ejemplo, si yo tuviera esto, lo que quiere decir que el delta V de la batería se transmite completamente al delta V, al capacitor. Misma diferencia potencial entre sus extremos. Perdón, entre dispositivos. Si este está en más, naturalmente este tiene que estar en más. Si este está en menos, este está en menos. Así va a funcionar la conexión por cables. O sea, los cables solo son una idealización. En realidad el cable físico perfectamente ni existe. Uno está pegado, soldado directamente a la batería. Muchas veces pasa eso. Las baterías realmente no son perfectas. Tienen ahí sus toques, lo vemos en el otro capítulo. Pero una batería no es 100% perfecta. Tiene su toque ahí con una pequeña resistencia asociada. No vamos a preocuparnos por eso ahora. Tiene su pequeñita capacitancia asociada que no, del todo ni siquiera se va a ver. En cuanto al capacitor, tiene una pequeñita, perdón, tiene una enorme resistencia asociada, pero de eso no nos vamos a preocupar. El propio capacitor, al final de cuentas, podría decirse que de placa a placa no conduce corriente. Lo vamos a ver el otro capítulo. Perdón, no lo vamos a ver en otro capítulo. Vamos a ver lo que es resistencia en el otro capítulo y les puedo hablar un poquitín de lo que es un capacitor más real. Pero el capacitor, a final de cuentas, se va a comportar así y va a estar bien. Entonces, hay varias combinaciones que vamos a ver. Entre esas combinaciones existen dos combinaciones básicas muy importantes que se las tienen que saber. Esas combinaciones se conocen como serie, que va a ser una, y el paralelo. Una serie es lo siguiente.
tenemos un dispositivo de 2 terminales pegado directamente a otro dispositivo de 2 terminales. Podemos tener un tercer dispositivo y así hasta cuantos queramos. Entonces, dispositivo 1. Es una cajita ahí que no sé qué es, pero solo sé que es de 2 terminales. Y así hasta todos los que queramos. Para el otro capítulo vamos a ver de que estos comparten la misma corriente. La corriente que entra por acá, que se nota por una I, de momento esto es un spoiler, ustedes no tienen que saberlo, es la misma corriente que va para acá, es la misma corriente que va para acá, así hasta llegar al final. De momento eso no nos va a interesar. Ahorita lo que nos interesa es para capacitores y ahorita veremos el caso especial de los capacitores. Y el paralelo. El paralelo, ya vimos un ejemplo paralelo sin que se los dijera. Es este de acá. El paralelo tiene la conexión por 2 cables. O sea, dispositivos de 2 conexiones. Se conectan de esta manera. Pero podemos tener más. Todos los que queramos. O sea, podemos tener todos los que queramos en paralelo y todos los que queramos en serie. Por paralelo se caracterizan lo siguiente. Todos tienen la misma diferencia potencial. El mismo delta V, si este fuera el positivo y este fuera el negativo, todos van a tener exactamente el mismo delta V. Y en esa polarización. Polarización quiere decir que uno queda positivo y el otro queda negativo, por cualquier cosa. Pero esa es la idea. Todos van a tener la misma diferencia potencial. Todos comparten la misma. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora con las conexiones de serie y paralelo? Vea que de momento yo no estoy hablando de capacitores y de baterías, sino solamente de dispositivos de 2 terminales. Existen dispositivos de muchos terminales. Esos no nos interesan del todo. Para ello, consulten con alguien de eléctrica. Pero de momento, para efectos de física 2, estos pueden ser capacitores, baterías e incluso pueden ser resistencias cuando lleguemos a ellas. Vamos a ver el caso especial de capacitores. Para el caso especial de capacitores, llamemos primero el paralelo. No, pongamos primero la serie, para ir en orden. La serie es la más complicada de todas, simplemente por un pequeño hecho que hay. Que aquí no va a haber corriente. Entonces, tenemos una serie de capacitores. Esos capacitores pueden tener capacitancias diferentes, pueden tener geometrías diferentes, pueden tener las formas que quieran, no nos interesa. Lo único que nos interesa es de que al puro final medimos que este tiene C1, medimos que este tiene C2, medimos que este tiene C3 y llegamos hasta el puro final que tiene Cn, el enésimo capacitor. Todos tienen una capacitancia diferente. Bueno, todos tienen una capacitancia tal. En realidad pueden ser diferentes, iguales, pueden haber muchos casos. La gran pregunta. Estos son los bornes de esa combinación.
¿Se puede reemplazar todos esos capacitores por un solo capacitor? Y que el circuito no se dé cuenta. Sí, profe, se saca la capacitancia equivalente. Exactamente. Muy bien. ¿Se pueden reemplazar todos estos? Y la respuesta es sí. Entonces la respuesta es sí. Existe una capacitancia equivalente a todos esos. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, el procedimiento estándar es el siguiente. Si ustedes tuvieran una combinación de capacitores que no tienen ni la más mínima idea de cómo funcionan en conjunto, todos esos capacitores se pueden reemplazar por un solo capacitor. O sea, pueden ir a la tienda y decir, quiero un capacitor de tanto para evitar usar todos ese montón de combinación. ¿Es posible? Bueno, es posible, sí. Para análisis, eso es lo que se hace. O sea, cuando uno analiza el circuito, hace eso. Físicamente puede ser el que tenga sus detalles, puede ser el que sea simplemente porque su circuito ya estaba armado de esa manera y para facilitar cálculos reemplazo todos esos capacitores por uno solo, llamado el capacitor equivalente. Para ello, cuando tenemos una combinación de capacitores que no tenemos ni la más mínima idea de cómo funcionan, uno le pone aquí, entre sus terminales, un delta V. Siempre se le va a poner así, un delta V total. ¿Esto qué va a hacer? Este me va a generar un delta V1, este me va a generar un delta V2 y así hasta llegar al último, delta Vn. Como este es el positivo y este es el negativo, adivinen qué, este va a ser el positivo y este es el negativo. Siempre se refleja en espejo. La batería es el que pone el positivo, por lo tanto, si aquí va positivo y este otro lado, si seguimos por acá, aquí tiene que llegar al negativo. Y siempre tiene que haber un positivo y un negativo en un capacitor. Entonces, ellos se acomodan de esta manera. Siempre se van a ir acomodando de esa manera, positivo con negativo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Hasta ahora está sencillo. Entonces, resulta lo siguiente. Los capacitores, cuando ustedes los conectan de esta manera, directo a la batería, ellos cargan prácticamente instantáneamente. O sea, llegan a su carga máxima y paren de contar. O sea, la carga que se pone, que hace la relación de la capacitancia. Si tuvieran una resistencia, veremos de que no cargan instantáneamente. En este caso, estamos haciendo todo ideal. En el momento en que conectaron la batería, se carga instantáneamente. Entonces, cada uno cada uno acumuló la carga y se quedó con esa carga. Resulta lo siguiente, este capacitor acumuló una carga Q acá y acumuló una carga menos Q acá. No sabemos cuánto es esa carga Q, sabemos de que esa carga Q tiene que estar asociada con el C1 y el delta V1. El siguiente capacitor acumuló su propia carga Q relacionada con la C2 y el delta V2. Así hasta el puro final. Pero vean lo siguiente, este capacitor, el 1, está conectado al borde 1 de la batería. Acumula una carga Q total positiva. Este otro capacitor, el C enésimo, acumula una carga menos Q en este lado. La misma que tiene que haber acumulado acá. Si no lo hace, el capacitor estaría en desequilibrio y estaría cargando todavía. Al puro final se llega a que este de acá se tiene que hacer una carga, perdón,
Ese amigo de ahí es una carga menos Q. Por lo tanto, aquí tiene que haber una carga más Q. La misma que había acá. Pero ¿qué pasa con el siguiente? El siguiente capacitor, el delta V2, también empieza a acumular aquí una carga más Q. Y aquí una carga menos Q. Caso contrario, el sistema estaría en desequilibrio. Aquí empiezan a acumular una carga más Q y aquí una carga menos Q. Así con todos los capacitores. Entonces, en serie, los capacitores acumulan la misma carga. O sea, ellos comparten la carga Q. Recordemos que C1 es igual a el Q del positivo entre el delta V1. El delta V lo voy a tomar para que pues, quede el más del lado de la carga de la placa positiva. El C2 tiene la misma carga Q dividida entre delta V2. Si sigo así hasta el puro final, el C enésimo tiene la misma carga Q con el delta Vn. Eso es lo que pasa cuando ustedes le conectan una batería. O sea, ustedes le conectan una batería y lo que quieren hacer es, hagan lo siguiente. Conectan la batería, tenemos una diferencia potencial constante. Midan la carga de una de las placas, la placa inicial. Esa tiene que ser la carga del capacitor equivalente. Entonces, como Q es la carga del capacitor equivalente, podemos decir que al puro final, el equivalente va a ser igual a la carga total entre el delta V de la batería. Pero yo ya les dije, este C no depende de las características de la batería. ¿Por qué? Porque la carga y la diferencia potencial de la batería van a ir de la mano uno con el otro. Solo va a depender al final de las características físicas. Un solo capacitor depende de su geometría. La carga equivalente solo va a depender de la combinación en especial que tenga. Perdón, la capacitancia equivalente. ¿Por qué? Porque esas Qs dependieron de la batería que usted les puso, pero solo va a depender del tipo de combinación. En este caso, la combinación es una combinación en serie. Ahora analicemos los delta Vs uno por uno. Resulta lo siguiente. Este de acá transmitió el delta V positivo de acá. Este transmite el de acá, este transmite el de acá, este transmite el de acá, así hasta llegar acá. ¿Qué
¿qué es lo que va a pasar? Los delta Vs de cada capacitor tienen que ser iguales perdón, la suma de todos los delta Vs de cada uno de esos capacitores tiene que ser igual al de la batería. Si no, esto no se puede considerar un circuito. Vamos a tomar esto en cuenta para la otra clase. Si no me creen, hagan lo siguiente. Hay otra manera de justificarlo. Es una ley de Kirchhoff, pero la ley de Kirchhoff versión primitiva. ¿Se acuerdan que yo les dije que el delta V? Ay, perdón. Una diferencia potencial siempre es igual a menos la integral desde un punto inicial hasta un punto final de E punto de L. Si el punto inicial y el punto final son exactamente el mismo, entonces esto sería igual a 0. La versión primitiva de la ley de Kirchhoff, que la veremos en el próximo capítulo, es aprovecharse de esto, el delta V igual a 0 en una trayectoria cerrada, o sea, cuando el punto inicial y el punto final son el mismo. Entonces yo escojo un punto inicial y un punto final, digámosle el punto inicial y final, y recorro todo esto. Si recorro todo eso y hago esa fórmula, al final de cuentas voy a encontrar que estoy llegando al mismo punto inicial y final. Entonces el delta V total de esa trayectoria tiene que ser 0. Y uno lo que hace es que va sumando. Primero encontramos el negativo de este y luego encontramos el positivo de estos. Entonces al final es delta V de la batería es menos el delta V de la batería más el delta V de cada uno de esos capacitores es igual a 0. Despejando, el delta V de la batería es el mismo que la suma de todos los delta V de los capacitores. Entonces, podemos anotarlo acá, tomando a esto se le llama una integral cerrada. Ya habíamos visto la integral cerrada de superficie. Esta sería una integral cerrada de línea. Vamos a justificarlo de esta manera. O sea, la diferencia potencial que vaya al mismo punto inicial, que el punto inicial y el final sean el mismo, sobre una trayectoria cerrada. Al final esto es 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El delta V de la batería es igual al delta V1 más el delta V2 más el delta V enésimo. Ok. Pero el de la batería es el que me da la capacitancia equivalente. Y yo sé que todos los capacitores estos tienen la misma capacitancia. Entonces, el capacitor equivalente CEC es igual a la carga total de de un capacitor, que es la misma carga de todos los capacitores, entre el delta V de la batería. Voy a darle vuelta a esto un segundo, porque escrito de esta manera va a ser muy complicado trabajarlo. Ok, hasta aquí todo bien. Está sencillo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar estos amigos de acá con las capacitancias de cada capacitor, porque esto ya lo tenemos. Y la fórmula es esta. 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más, así hasta llegar al final, 1 sobre la capacitancia enésima. Con esta fórmula es de que ustedes van a calcular la capacitancia equivalente en serie.
Esta era la difícil. Ahora vamos con la más fácil. ¿Alguna duda con la capacitancia equivalente en serie? Profe, las otras no se usan, digamos, como la La que para- es carga, no, digamos, la fórmula de que capacitancia equivalente es Q entre delta V. Ah, sí, ya lo usé. Lo usé para demostrar esto. No, pero me refiero en una pregunta, una cosa Ah, así, no es tan común. sí, claro. Si ven en el Resnick, está el siguiente ejercicio. Creo que era en el Resnick. Teníamos aquí un capacitor. Teníamos aquí otro capacitor. Tenemos aquí otro capacitor. Tenemos aquí otro capacitor. Todavía no he terminado. Aquí tenemos otro capacitor. Aquí tenemos otro capacitor. Aquí tenemos otro capacitor. Aquí tenemos otro capacitor. No, espere, lo hice. ¿Cómo era? Ah, no, era el de acá. Este es eterno, este ejercicio. Y si mi memoria no falla, era entre este y este que quieren la capacitancia equivalente. Esto no es ni una serie ni un paralelo. Aquí no hay series ni paralelos del todo. Esta cosa tienen que, todos los capacitores son iguales. Si ven este ejercicio en el Resnick, la idea va a ser la siguiente. Coloquen aquí una batería, delta V. Es más, si quieren la batería la hacen de 1 volt. No importa la batería que pongan, siempre van a decir que ahí hay una batería delta V. Aunque el problema no lo traiga, ustedes van a conectar una batería. La capacitancia equivalente no depende de la batería que ustedes conecten, siempre va a ser la misma cosa. Se pueden conectar aquí una batería, pueden conectarla a 1 volt, pueden conectarla a 5 volts, la pueden conectar en un delta V ahí arbitrario. Yo le pongo nada más delta V y empiecen a hacer exactamente el mismo procedimiento que yo hice. Entonces, esto va a acumular acá una carga Q1, aquí se acumula una carga Q1 también, y aquí se acumula una carga Q1. Por ende, aquí se acumula la carga Q, aquí se acumula la misma carga Q1 y aquí se acumula la misma carga Q1. Todas van a ser Q1 acá, pero solamente entre esta terminal y esta terminal. Tienen que ahora determinar, aquí tienen la carga menos Q, pero aquí va a tener una carga Q2 y aquí va a tener una carga Q2. Y así siguen hasta cubrir todos los capacitores. Y empiezan a sacar relaciones entre cargas. La carga Q de acá tiene que ser la Q2 más la Q2, o sea, la carga Q1 es igual a 2 veces la carga Q2. Y así empiezan con todo hasta llegar al puro final, hasta cubrir todos los capacitores. De alguna manera tienen que llegar a reemplazar con un procedimiento muy parecido al que yo hice acá para este. Y este es un ejercicio del Resnick. Hay otro ejercicio que es parecido. Esa es una red infinita de capacitores. Le piden entre dos capacitores ahí particulares cuánto es la capacitancia equivalente. Es exactamente la misma idea. Conectan entre esos dos puntos que ustedes quieren medir la capacitancia equivalente, le ponen una batería. ¿Qué batería? La que ustedes quieran. Si le ponen arbitrario, está bien. Si le ponen una batería de 1 volt, está bien. Al puro final vale 1 volt. Entonces, en la fórmula se le simplifica. Al final esto no depende de la batería, para que lo sepan. Entonces siguen el mismo procedimiento una y otra vez hasta llegar al puro final, ¿de acuerdo? Bueno, este ejercicio no creo que venga en el quiz. O sea,
Está en el RESTIC, pero creo que es bastante largo como para intentarlo. Entonces no creo que venga algo así. Vamos con la combinación en paralelo. Voy a ponerlo en esta otra página. La combinación en paralelo es muy sencilla. Mucho más sencilla que la anterior. Tenemos un capacitor. C1. C2. Así hasta llegar a un enésimo capacitor. La gran pregunta, ¿cuánto es la capacitancia equivalente entonces? Siempre que ustedes tengan solo capacitores, le pueden sacar una capacitancia equivalente. La gran pregunta es, ¿cuánto sería la capacitancia equivalente entre estos dos puntos? Llamémosle A y B. Muchas veces la pregunta viene de esta manera. Bueno, el procedimiento es exactamente igual. No viene aquí en el dibujo original, así que le pongo una batería externa. Yo le voy a poner una batería arbitraria delta V, pero sepan que sale exactamente lo mismo si ese delta V vale 1 volt, si vale 5 volts, si vale N volts, si vale P volts, si vale E volts, sale exactamente igual. Casi siempre los más utilizados son una diferencia arbitraria o una diferencia potencial igual a 1 volt. Cualquiera de las dos sale exactamente lo mismo, porque esto al final depende solamente de cómo están conectados los capacitores. No depende de esa batería externa. Naturalmente es el positivo y este el negativo. Este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Pero como están en paralelos, y yo ya les dije, en paralelo siempre es el mismo delta V. No importa qué trayectoria cerrada escojan, siempre va a ser el mismo delta V. Vamos a hablar más de la trayectoria cerrada en la otra clase. Pero de momento, siempre van a ser los mismos delta Vs. Algo tiene que cambiar. Obligadamente lo que cambia aquí tiene que ser la carga. Esta va a ser la carga 1, esta va a ser la carga 2, esta va a ser la carga enésima. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, entonces la capacitancia equivalente tiene que ser la capacitancia asociada con ese delta V, el externo. Aquí yo le voy a poner la carga del equivalente porque eso es lo que tiene que cambiar entre el delta V. El delta V es el mismo para todo mundo, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uy, perdón. Profe, Sí, sí. verá que en capacitores en paralelo, la carga no va a ser la misma en cada capacitor, entonces. No, la carga va a ser diferente. Gracias. Lo que sí es igual para cada capacitor es el potencial. Exactamente. Perdón, aquí presioné el botón de apagar. Gracias. Sí, lo que es el potencial, la diferencia potencial, misma para todo mundo. Vamos a ver cuánto es esa carga equivalente. Así, a buenas a primeras, alguien que, entre comillas, diga rápidamente cuánto puede ser la carga equivalente. La suma es De todas las cargas. ajá, eso. Esa es muy sencilla. Físicamente, ¿cómo se vería? Es un capacitor con todas esas cargas. O sea, básicamente lo que estamos diciendo que es en este cable se están acumulando las cargas Q1, entre comillas. No estoy diciendo en el cable, esto se acumula en las placas o entre los conductores. Se está acumulando una carga Q1 más una carga Q2 hasta llegar a una carga Q enésima. Tiene toda la razón. En este caso, la carga del equivalente es la suma de todas las cargas. Q1 más Q2 más
Q enésima. Entonces, la carga total acumulada asociada al borde positivo de la batería es todas esas cargas. Ahora, la capacitancia equivalente va a ser igual a la carga 1 entre delta V más la carga 2 entre el delta V más así hasta llegar al puro final. ¿Pero esto qué es? Esto es la capacitancia C1. Esta es la capacitancia C2. Si llegamos hasta el puro final, esta es la capacitancia enésima. Entonces, la capacitancia equivalente es en paralelo, es la suma de todas las capacitancias. ¿Cómo resolvemos un circuito más complicado? Bueno, un circuito que tenga diferentes combinaciones, muchas veces uno lo que hace es partirlo en pequeños pedacitos. Las partes que sean solo series y las partes que sean solo paralelos. Reducimos eso y volvemos a analizar. Quedan series y paralelos. Pueden quedar nuevas series y paralelos. Los volvemos a reducir. Así hasta llegar al puro final. Esa es una manera un poco lenta, pero es bastante efectiva para resolver circuitos que solo tengan capacitores. Lo mismo para circuitos que solo tengan resistencias. Ahora, alguien me puede preguntar, Bio, ¿y la batería? Bueno, no es que la batería tiene un detallazo. Y la batería, antes de continuar, ya solo nos queda una fórmula por ver. Las baterías en serie sí están, entre comillas, bien definidas. Una batería equivalente es esta. Esto está bien definido. Es exactamente lo mismo. Profe, Ajá. una batería se puede ver como una fuente de tensión. Sí. Para los compañeros, la palabra tensión quiere decir diferencia potencial. Esos son los nombres que le usan en eléctrica. Fuente de tensión es diferencia potencial. Es que técnicamente todavía no hemos llegado a la parte de FEM, pero les estoy adelantando porque se van a usar en este capítulo. No sé por qué no se ve. Bueno, sí sé por qué no se ve FEM en este capítulo, simplemente porque no hemos llegado a la parte de resistores. Puede ser natural ver primero resistores antes que ver capacitores, pero todavía no hemos llegado a ver corriente, por eso es que vemos primero esto, es más fácil. Entonces, la palabra tensión, siempre que ustedes vean tensión, quiere decir diferencia potencial. Si ven la palabra voltaje, quiere decir diferencia potencial, pero la gente eléctrica no le gusta la palabra voltaje, a menos de que venga en un libro gringo. O sea, si viene en un libro en inglés con la palabra voltaje, está bien dicho, pero si está en un libro en español, la palabra voltaje para ellos está mal dicho. Es un poco curioso. O sea, en inglés sí la palabra existe, en español parece ser que la palabra voltaje no existe. Entonces, está bien dicho para la gente de ingeniería, fuente de tensión o fuente de diferencia potencial, pero está muy mal dicho fuente de voltaje. Por cualquier cosa. También está la palabra fuerza electromotriz. Está bien dicha, la vamos la otra semana. Ok. ¿Qué pasa en paralelo? Si ustedes llegan y conectan dos baterías en paralelo, más les vale que las dos baterías sean del mismo potencial, porque si una es más fuerte que la otra, esto daña las baterías. Tiene que ser que una batería esté completamente descargada
para que de verdad una quiera cargar a la otra. Pero si son dos baterías buenas en su perfecto estado, digamos que compraron una batería de 12 volts y una batería de 9 volts y las conectan, la batería de 9 volts no puede soportar más carga de la que ella ya lleva. O sea, no puede soportar más energía acumulada. Van a dañarla. Van a hacer un chispero si hacen esto. ¿De acuerdo? No lo dice el libro, pero eso es bueno saberlo. Pasa lo mismo con cualquier otro tipo de fuente. Si a ustedes se les ocurre poner una fuente, por el otro semestre van a ver fuentes alternas, conectan una fuente en paralelo a otra fuente, no importa si sea directa como esta y otra alterna, en paralelo se van a quemar. Lo que van a hacer es dañar eso, van a hacer un chispero, así que eviten hacer esto. En serie sí funciona. Los controles remotos usan esto. Ustedes han visto que los controles remotos uno coloca las baterías, una para arriba y otra para abajo. Es simplemente para que queden en serie. En una de las partes el control tiene una lática continua. Lo que están haciendo es conectando el control de tal manera que queden baterías en serie. En paralelo, esto es lo que pasa. Hay otra combinación de serie que no la apunté, pero sería bueno. Por si se preguntan qué es esto. Esto es igual a, otra vez, lo mismo. Pero, en este caso, serían por resta. Eso es muy fácil saberlo. El otro capítulo, se puede, entre comillas, ver un circuito de esta manera. No es lo más ideal porque, ¿para qué quiero una batería equivalente menos fuerte? No se me ocurre una aplicación para eso. Tal vez en ingeniería eléctrica tengan una aplicación, pero yo sinceramente no sé. Pero es posible. Esto sí está válido. ¿De acuerdo? Profe, es que, Ajá, bueno, no sé, es que es porque tiene la polaridad del red, ¿verdad? exactamente. Sí, sí, es que Cuando no, veamos, no lograba ah, ver cuál tenía la cosa larguita. es que vea, esta es la negativa. La otra semana lo vamos a ver, pero una manera muy fácil de verlo es viéndolo de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Primero que nos encontramos, el positivo. Entonces, este primero va a quedar positivo. Luego que encontramos para este otro, el negativo. Por lo tanto, esto tiene que ir con su negativo. Es una manera muy fácil de verlo. No es que la vamos a usar este capítulo. De hecho, esto es como un adelanto para el siguiente, pero ya que estamos viendo cosas de baterías, podemos verlo. No hay ningún problema. Vamos a ver. Queda una última sección, la sección 25.4, la energía almacenada en un capacitor. Yo le voy a poner así. Lo vamos a hacer para un capacitor. Pero sepan que este procedimiento es estándar, entre comillas, para todo mundo. Lo puse así por una razón muy particular. El campo eléctrico almacena energía. Esa va a ser nuestra premisa. Todavía no lo he justificado, pero esto va a ser lo que vamos a ver. En física 3 les hablan un poco más de esto, porque ya tienen campo magnético y ya pueden ver la energía total, la que está dada por el campo eléctrico y el campo magnético, o sea, para el campo electromagnético. Y con esto ven muchísimas cosas. El vector de Poynting, la naturaleza de la luz, de todo se ve. Me quedó muy fea esta letra.
Esta premisa yo no la he justificado, pero sépanla y ténganla en mente y sepan que esto es lo que está pasando. En un capacitor, la energía está almacenada en la región entre placas, por lo tanto, en la región en donde existe el campo eléctrico. Vamos a ver por qué se da esto. Tenemos dos placas. Las voy a dibujar un poco diferente, las voy a dibujar más parecida a como viene en el libro. Tenemos aquí una placa. Tenemos aquí otra placa. Esta placa la voy a cargar positivamente. Esta placa la voy a cargar negativamente. ¿Cómo? Pegándole directamente una batería. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí una partícula cargada. Llamémosle una partícula positiva. ¿Qué pasaría si yo coloco aquí una partícula positiva de carga Q? ¿Cómo es el campo eléctrico? ¿Izquierda a derecha o derecha a izquierda? Izquierda a derecha. Muy bien. Una partícula positiva tiende a seguir la parte positiva del campo eléctrico o la parte negativa del campo eléctrico. Dicho de otra manera, la partícula positiva va a seguir la flecha del campo eléctrico o sigue la flecha sigue hacia la cola del campo eléctrico. Sí, preferiría igual, de izquierda a derecha, con la flecha del Muy campo bien, eléctrico. perfecto. O sea, ella va a sentir una fuerza en esta dirección. ¿De acuerdo? Nosotros ya habíamos visto eso. La fuerza eléctrica sobre una partícula es igual a la carga de la partícula por el campo eléctrico. Si la partícula fuera negativa, más bien se va hacia el otro lado. Da lo mismo qué partícula ponga. Yo puse aquí positivo para evitarme cualquier signo intermedio, pero da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Habíamos visto lo siguiente, que podemos analizar el trabajo hecho por esto. ¿De acuerdo? El trabajo hecho por esta cosa es igual a la integral del punto inicial al punto final que sigue esa partícula cargada. ¿De quién? Fuerza, producto, punto, diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Si seguimos de esta manera, esto es EQ.dl. Y esto se parece mucho a la diferencia potencial multiplicada por la carga. ¿De acuerdo? Por ahora no nos va a interesar para nada lo que es los signos. Bueno, podemos hacerlo formalmente. El libro no lo hace formal. Vamos a ponerlo con todo y signos. Entonces, ponemos aquí menos la carga. Q. Ojo que esta carga Q pequeñita no es la carga del capacitor. Es la carga Q por menos la diferencia potencial. Acuérdense que la diferencia potencial llevaba un signo menos. O sea, la carga Q sale fuera de la integral. Esto lleva la diferencia potencial. ¿Por qué la diferencia potencial? La misma de la batería y la misma, por supuesto, del capacitor. Bueno, porque la diferencia potencial está dada por eso. Recuerden que la diferencia potencial de la batería se transmitió al capacitor. Y, por definición, el campo eléctrico que hay adentro es uniforme. Y ahí, era literalmente esto, nada más. Ok. Esto es el trabajo. Recordábamos que el trabajo es igual a menos la energía potencial eléctrica. Se cancelan los signos menos. Nos van a interesar más que todo
este otro lado de la ecuación. La energía potencial eléctrica, ya hemos hablado un poquito de esto, es igual a entonces la carga por el delta V. Por eso el delta V está compartido por el capacitor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Ay, aquí debería escribirlo más como Vs. ¿Alguien? ¿Alguna duda? No. Bueno, eso sería la energía acumulada por esa carga. O sea, esa pequeñita carga que está por ahí, eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, es una pequeña carga que está ahí metida. Es una carga de prueba que metí ahí para ver hacia dónde se mueve y por lo tanto ver la energía a la que está sometida esa partícula. Bueno, esto por este lado. Ahora muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar acá. Ok, ya sabíamos de que este era campo eléctrico, producto punto diferencial de línea, y ya hacíamos todo lo necesario para encontrar la diferencia de potencial. Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo quiero empezar a arrancarle las cargas a ese capacitor? O sea, esta fue una carga de prueba que yo metí ahí, pero ¿qué pasaría si yo quisiera buscar la energía necesaria para arrancar esas cargas? Es posible, de hecho. Entonces vamos a regresarnos a un concepto parecido al de esa, a lo que teníamos ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a diferenciar a ambos lados. El delta V pasa a ser un dV. Entonces, la diferencia potencial de la energía va a ser igual a no, mentira, el delta V se queda constante. A de Q por delta V. Ay, me quedó tan feo esto. ¿Y dónde hay que integrar para arrancar las cargas? Bueno, desde la carga cero hasta la carga total del capacitor. Muy bien. Este delta V lo puedo reemplazar. ¿Con qué lo reemplazo? Con la fórmula del capacitor. Esto va de cero hasta la carga Q positiva. Y esa sería la carga en el momento. Entonces, como es la carga en el momento, vamos a ponerla de la siguiente manera. Q minúsculo entre C. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Esto quedaría cuadrado entre C desde 0 hasta Q. Entonces, la energía acumulada entre las placas del capacitor, equivalente a decir la energía necesaria para arrancar las cargas del capacitor, va a estar dada por Q cuadrado entre C. Muchas veces medir Q es lo más difícil acá. Perdón, entre 12. Me falta acá, a la hora de integrar. Muchas veces Q es un poco más difícil de determinar o puede que no tengamos la C. Así que esta fórmula se da en varias maneras. Un medio
de la carga total del capacitor por delta V, o también un medio de la capacitancia total por delta V cuadrado. Cualquiera de esas va a ser la energía almacenada en un capacitor. Ok, algo muy importante, la fórmula en medio, que es la que más me interesa. La fórmula en medio nos da la energía asociada cuando una carga bueno, entre comillas, cuando la carga está metida en un potencial. Eso nos daría la energía cinética, o sea, si metemos una carga en ese potencial y la podemos a movernos, esa energía se va a transformar en energía cinética eventualmente. Es extremadamente importante eso por una razón. El capacitor al puro final, ¿qué va a pasar? Va a transmitirle la energía que tenía del campo eléctrico a la carga de prueba que yo había puesto. Entonces, la energía se acumula en la región entre placas. O sea, la energía se acumula en el campo eléctrico. De hecho, podemos, a partir de esta fórmula, encontrar una fórmula completamente pura en cuanto a energía del campo eléctrico. Tomemos la de en medio, que era la que yo les estaba diciendo. Bueno, le podemos tomar cualquiera. Podemos tomar mejor la última. Tomemos la última mejor, es más fácil. Entonces, la energía potencial eléctrica es igual a un medio, vamos a ver, de la capacitancia por delta V cuadrado. Si tuviéramos un capacitor de placas paralelas, es muy sencillo. Esto es un medio. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas es igual a ¿qué? A epsilon 0 por A entre la distancia entre placas. Ahora el delta V. El delta V es muy sencillo. Esto va a ser el campo eléctrico multiplicado por la distancia entre placas, todo al cuadrado. Esto es igual a un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado por el volumen. Voy a ponerlo así. Por el área, por la distancia, pero el área por la distancia, esto es el volumen. Entonces, la energía del campo eléctrico depende de epsilon 0, que es una constante, del campo eléctrico al cuadrado, por el volumen. Le voy a poner así vol para que no se confunda con la V del potencial. Esta fórmula es extremadamente importante. Nos dice que donde esté el campo eléctrico, la región donde esté el campo eléctrico es donde se está acumulando energía pura. Eso es algo muy curioso, porque en mecánica clásica no existe una fórmula equivalente a esto. Entonces, ustedes no pueden decir, y aquí tengo acumulada energía porque simplemente tengo ahí un campo de algo. No existe. Esto viene de la parte de electromagnetismo. Entonces, el campo eléctrico tiene algo parecido a una equivalencia con la energía. Podemos definir lo que se conoce como la densidad de energía. Profe, una pregunta. Ajá.
ese volumen es del vacío entre las placas. Exactamente. Ok. Vamos a hacer una cosa que se llama la densidad de energía. La densidad de energía es con U minúscula, U sub E. Es la energía eléctrica dividida entre el volumen, que esto es igual a 1/2 de epsilon 0 E cuadrado. Y esta fórmula vale, y esta fórmula valen para cualquier tipo de capacitor. Y no solamente para capacitores, valen para cualquier cosa que tenga campo eléctrico. Son fórmulas generales, no importa la geometría del capacitor, no importa en realidad la geometría que tenga la región con campo eléctrico. En física 3 les hablan un poco más de esto, porque les tienen que hablar del campo magnético y van a encontrar que la fórmula del campo magnético es extremadamente parecida a esta cosa. Y aún más, van a encontrar lo siguiente, van a encontrar que están relacionadas la energía del campo eléctrico con la energía del campo magnético. Y van a encontrar que eso se pueden transmitir. Pueden encontrar que hay una transmisión de energía y no solo de energía, también de momentum. Bueno, por ahora lo dejamos hasta acá. La otra clase solo voy a hacer ejemplos. Ya lo que queda son hacer ejemplos de circuitos que son muy sencillos y hacer los capacitores de esféricos y cilíndricos, que son los que me faltaron. Entonces, próxima clase. Le voy a dejar apuntado acá, capacitor esférico, que es un ejemplo, pero pueden usar la fórmula del capacitor esférico cada vez que salgan. El capacitor cilíndrico. Y diversos circuitos. Pero ya estos entran como ejemplos. No entra lo siguiente. Dieléctricos no entra, no está entre los temas. Así que las secciones que seguían a partir de ahora no van a entrar. La sección 25.5 que dice, antes de irnos nada más para indicarles que no, que para el quiz no entra. Capacitores con material dieléctrico no entra. Si quieren saberlo, básicamente es que cuando le meten un dieléctrico a las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta un poquito debido a la constante dieléctrica. Está relacionada todavía con el capacitor en el vacío o en el aire, pero es un poquito más debido a esa constante. Tampoco va a entrar la sección dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Si quieren ver lo que es dipolo, y pueden leerlo ahí. O me pueden preguntar, pero en consulta. Y descripción atómica de los materiales dieléctricos, eso tampoco va a entrar. Eso se hace con dipolos. Si quieren leer un poquitín más, eso en el RESTIC viene muy bien explicado. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Ya el capítulo terminó. Y con esto está la materia del siguiente quiz. Por cierto, el siguiente quiz ya saben que se había cambiado. Va a quedar para, me parece que el 9 de julio. ¿De acuerdo? Sí, profe, todo bien. Ok. Me parece que es el 9 de julio. Por cualquier cosa. Entonces, la otra clase hacemos ejemplos. Entonces, ya, dejamos hasta acá. Gracias, profe. Con gusto. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Pasó un Chao.